Segundo debate del proyecto de ordenanza para la promoción publicitaria a microempresas en el Cantón Loja. Informe de mayoría contenido en el oficio ML-CCL AJJ 2023-012-OF. De fecha 19 de enero del 2023, presentado por el ingeniero Ángel Feijó, licenciado Ramiro Palacios, arquitecto Lenin Novillo, arquitecto Ray Gómez, ingeniero Óscar Pineda, señor Pablo Correa, presidente e integrantes de la Comisión Especial, e informe de minoría contenido en oficio número ML-CCL PBR 2022-0511-OF. De fecha 21 de noviembre del 2022, presentado por el concejal Pablo Burneo Ramón, integrante de la comisión. Concejal Ángel Feijó, su ponencia. Muy buenos días con todos los presentes. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan a través de los medios que están retransmitiendo la sesión de Cabildo. Bueno, en cuanto a al proyecto de ordenanza el cual voy a dar a conocer el día de hoy, partimos desde el antecedente de que nació como una iniciativa ciudadana de los amigos de la rebelión del Tamal. En ese sentido, o sea, una vez que asumí la presidencia de la comisión, tenemos que habían pasado alrededor de un año desde que se la dio por conocida en primer debate a esta propuesta. En ese sentido se ha hecho todas las reuniones con la comisión, los proponentes, los técnicos, y se lo ha ido realizando el trabajo legislativo pertinente en este sentido. Y la primera novedad que tenemos como proyecto es la sugerencia que existió de cambio de denominación del mismo, porque coincidía con muchas propuestas, proyectos que existen en las normativas cantonales. Entonces se planteó el cambio de denominación a ordenanza para la promoción publicitaria a microempresas. En cuanto el concepto de microempresas es un concepto bastante ampliamente conocido socialmente, y se lo puede tomar en consideración para tener claridad en la norma. Se realizaron 2 reuniones de comisión en las cuales estuvieron presentes los proponentes, varios técnicos municipales, y lo cual se permite evidenciar en los informes que se ha solicitado a cada uno de ellos, que están adjuntos a la propuesta que la ponemos a consideración el día de hoy. Tenemos un proceso también que se realizó el 6 de enero de socialización con diferentes actores del Cantón Loja que son microempresarios, e incluso estuvieron presentes los proponentes y varios concejales de aquí del Cantón Loja. Se hizo la invitación abierta para que participen todos en la socialización y se la realizó, y fue importante porque se incorporaron también diferentes temas que no estaban tomados en consideración inicialmente, que fueron recogidos en la propuesta. Tenemos que la propuesta parte desde lo general, que sería las generalidades, y parte con definiciones para tener claro cada uno de los términos que se incorporan a la propuesta. El objeto se plantea apoyar a las microempresas del Cantón Loja a través del uso de herramientas comunicacionales con las que cuenta el GAB municipal de Loja y espacios físicos. En el caso del ámbito es cantonal y se establece cada una de las dependencias municipales que garantizarán su cumplimiento. En cuanto a los principios, tenemos los principios rectores de la ordenanza: empoderamiento, descentralización, promoción y comunicación, democratización, eficiencia y eficacia, ecología y equidad. En cuanto a la promoción en el capítulo 2, ya una vez partiendo de las generalidades de la norma, hablamos de la promoción de emprendimientos locales. Entonces le delegamos, o la norma establece que la Dirección de Gestión Económica
va a realizar un registro microempresarial municipal denominado REMIN, que se lo va a actualizar de manera anual, en el cual se realizará una convocatoria pública para que los diferentes actores del sector microempresarial se acerquen a inscribirse y que una vez que queden acreditados como tales, se podrá motivar mediante un requerimiento los procesos de autorización, por ejemplo, para el uso de los espacios públicos como son las estafetas, para que este proceso ya se lo realice de manera ordenada y no se genere los inconvenientes que se están generando actualmente. Además, en el caso de la Dirección de Planificación, se plantea de que maneje un sistema de mapeo de las estafetas, en el sentido de tener claridad en cuanto a la disponibilidad de los espacios de promoción publicitaria para los microempresarios, en los lugares donde haya disponibilidad, y tener una base de datos sólida en la cual nos permita que no se generen los inconvenientes que se vienen dando. En cuanto se habla de que los medios públicos también fomentarán la difusión de la promoción de las microempresas. Además, se plantea la creación de un equipo de creación y producción para el asesoramiento, apoyo y creación de productos publicitarios para los microempresarios. En este caso sería la Dirección de Comunicación en coordinación con la Dirección de Gestión Económica y Social del GAT. En cuanto a los valores que tendría que asumir la persona requiriente de este tipo de productos, se plantea los valores contemplados en el artículo 4 de la Ordenanza de Tasas y Servicios Técnicos y Administrativos, que es la 026/2015, en el cual se contempla un valor que está normado de 2,10 por cada uno de los productos. O sea, tendrían que asumir un valor mínimo para la prestación de este tipo de servicios y de productos publicitarios. El apoyo técnico, aquí se pone claro, de promoción será exclusivamente a las microempresas del Cantón Loja que formen parte del registro microempresarial municipal. Además, se contempla que en la parrilla diaria de la programación del canal y radio municipal, a criterio y a discreción de la Dirección de Comunicación Institucional, se promoverá productos promocionales de emprendimientos locales, buscando siempre que se respete o sea, que no exista ningún tipo de discriminación en los mismos. O sea, en cuanto a las estafetas públicas, en el capítulo 3 hablamos generamos parámetros técnicos. Por ejemplo, tenemos de que las dimensiones no serán menores a 2 metros por 2,50 en el área de las estafetas públicas, de acuerdo a una autorización que otorgue o sea, esto es para la futura colocación de estafetas, de acuerdo a una autorización que otorgue tanto en algunos casos la Jefatura de Regulación y Control Urbano, o en su defecto la Jefatura de Centro Histórico Municipal del Cantón Loja. Sería empotrada o con estructura metálica de madera o materiales similares, cuyo fin sea ser usado para ubicar publicidad removible temporal, en el que estén presentes impresos o infogramas para fines de hacer conocer una idea, negocio o actividad. Y ya en el caso por el trabajo mismo que hemos realizado con los técnicos, se incorpora incluso una gráfica
donde está incluso claramente el lugar donde se va a incorporar un código QR para que los ciudadanos puedan, por ejemplo, revisar el texto de la ordenanza que estaría, digamos, en el caso de ser aprobada, vigente, y para motivar el cumplimiento de la misma. Se plantea que se la realice en 4 segmentos para la promoción publicitaria a microempresas, más un segmento adicional donde constaría el código QR y un espacio para temas sociales, por ejemplo, cuando hay personas extraviadas, mascotas extraviadas o cualquier tipo de servicio social, habría un espacio exclusivo en las estafetas para la colocación de este tipo de publicaciones. En cuanto al uso de las estafetas, será obligatorio su uso, porque actualmente se ve que como existe un uso abusivo de las estafetas, de que se tapa la publicidad o se coloca publicidad tapando la publicidad que está colocada, y algunos están realizando la colocación de la publicidad fuera de las estafetas. Entonces, en el caso de que se incumpla, también se prevén sanciones. En cuanto al espacio de ocupación, se habla de un espacio máximo del 25% del espacio de la estafeta por cada una de las microempresas que sean autorizadas para este efecto. Entonces, ahí estaría claramente establecido el espacio máximo que podrían ocupar, y de ser el caso de que exista incumplimiento de lo mismo, o que se realice, se coloque publicaciones con mensajes discriminatorios de odio o irrespeto a los derechos de las personas o grupos sociales, o publicidad de carácter político partidista, y se prevé también sanciones en este sentido. En cuanto a las características de los materiales, la idea es de que se restrinja el uso del engrudo, porque existe un informe de los compañeros de los técnicos de que se genera problemas incluso con las veredas de la zona regenerada de la parte céntrica de la ciudad de Loja. Entonces se plantea de que se las coloque con cinta adhesiva, de ser necesario, o con materiales, y que se las impriman materiales amigables con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, esa es la propuesta también o lo que establecería la ordenanza. Además, se plantea también que exista publicidad o estafetas en las paradas de los buses, pero estas serían máximo de 2 metros cuadrados, serían más pequeñas. Y además que se establezca en establecimientos públicos y privados, plantearíamos de que también se instale en edificios de bastante concurrencia, también que se genere la obligatoriedad de un espacio para difundir, por ejemplo, avisos y todo esto en lugares de bastante concurrencia. Todo esto bajo parámetros establecidos por la Jefatura de Regulación y Control Urbano. En cuanto a la publicidad en otros espacios públicos, se motivaría también de que exista en las casas comunales, por ejemplo, para que puedan también hacer difusión por ejemplo, de las reuniones que existen barriales, ya que actualmente se coloca incluso las convocatorias en paredes de viviendas, y eso tampoco no es lo ideal que se podría realizar. Y se establece, tomando en cuenta también la situación de las parroquias rurales, se plantea de que se declare de interés prioritario la colocación de estafetas
en los centros poblados de las parroquias rurales, estableciéndose como inventario mínimo parroquial 2 estafetas, sean estas de carácter público o privado, por cada una de las parroquias rurales. En cuanto a los incentivos, se plantea, como ya lo conocíamos en el primer debate, que se planteaba una rebaja en la tasa de agua potable, pero como no se le vio factible esa rebaja en esta tasa, planteamos de que se realice a las personas que permiten que se coloquen en propiedad privada las estafetas públicas, que se les conceda una rebaja del 10% en el pago correspondiente al impuesto predial, donde tengan este tipo de espacios de difusión. En cambio, ya en el capítulo que habla de la competencia, infracciones y procedimiento administrativo sancionador, planteamos de que las dependencias que controlen o los funcionarios que controlen el cumplimiento de la ordenanza sean los inspectores de las diferentes comisarías municipales del Cantón Loja, y la instancia que sancione el incumplimiento de la misma sea la comisaría de ornato del Cantón Loja. Entonces aquí se establece todo un marco jurídico en cuanto a las infracciones leves, graves, muy graves, de todo el control del incumplimiento y de todas las garantías que existen de la notificación, del derecho a la defensa, del proceso administrativo sancionador, del proceso de impugnación, de la apelación y de las sanciones, que ya sería, una vez agotado todas estas instancias, las sanciones que se establecerían en cuanto al incumplimiento. Incluso se garantiza que exista las medidas cautelares también para que el municipio prevenga la vulneración de los derechos constitucionales de las personas que puedan ser afectadas por el uso abusivo de las estafetas. Se establece un proceso también de atenuantes en el caso de que, por ejemplo, la persona acepte el cometimiento de la infracción, se le pueda contemplar una rebaja de hasta el 50% de la sanción, y se establece, por ejemplo, de que las siguientes disposiciones. Por ejemplo, la disposición general primera, que la Dirección de Comunicación del GAT Municipal de Loja emprenda una campaña informativa con el objeto de que la ciudadanía conozca oficialmente las acciones derivadas de la presente ordenanza. En cuanto a las transitorias, tenemos que en el plazo no mayor de 180 días de aprobada la presente ordenanza, se procederá a retirar de los predios patrimoniales las estafetas, y se restaurará el estado físico de estos frentes y fachadas de acuerdo al estado original. En el segundo, tenemos que en el plazo no mayor a 180 días de aprobada la presente ordenanza, se construirá en las distintas paradas y subestaciones del transporte urbano una estafeta pública para la colocación de publicidad removible. En el plazo no mayor de 180 días de aprobada la ordenanza, se construirá en las casas comunales y más infraestructuras municipales de gran concurrencia estafetas públicas para la colocación de publicidad removible. En el caso de la cuarta disposición, tenemos de que en el plazo no mayor de 180 días se actualizará el dominio web institucional con el objetivo de contar con un espacio exclusivo para la promoción de los emprendimientos locales, la cual deberá ser implementada en una interfaz de fácil uso para la ciudadanía. En la transitoria quinta, tenemos que en el plazo no mayor a 90 días se creará un sistema de mapeo de las estafetas
estafetas con la finalidad de autorizar las publicaciones de acuerdo a la presente ordenanza de manera planificada y así organizar el uso del espacio público destinado a la publicidad adhesiva. En la sexta tenemos en el plazo no mayor a 30 días de aprobada la presente ordenanza, la administración municipal presentará un cuadro para las sanciones de acuerdo al Código Orgánico Administrativo para el cumplimiento de los artículos descritos. En la séptima tenemos que la Dirección de Gestión Económica en el plazo no mayor a 30 días de aprobada la presente ordenanza realizará la convocatoria de carácter público por los medios de mayor difusión para levantar la información correspondiente al registro microempresarial municipal, para lo cual solicitará además información al Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES sobre el registro único de actores de la economía popular y solidaria y a rentas municipales sobre los profesionales en libre ejercicio y de las microempresas del Cantón Loja. Octava, la Jefatura de Regulación y Control Urbano en un plazo no mayor a 30 días de aprobada la presente ordenanza publicará en la web institucional los parámetros técnicos para la elaboración de las estafetas en el Cantón Loja y los lineamientos para la publicidad adhesiva, que además se dará a conocer a los profesionales en el diseño e impresión de estos productos mediante socializaciones. Y eso sería la propuesta, más bien queda abierto para el debate más bien de la… Tiempo, señor concejal. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el señor concejal Santiago Herraiz. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, primero felicitar a los compañeros que presentaron la ordenanza, la rebelión del tamal. Y es buena la ordenanza, ¿no? Es buena porque sí se abusó mucho de los espacios públicos y en este sentido, claro, hay algunas cosas que voy a ir desglosando y para que los proponentes o el proponente en este caso me vaya diciendo, ¿no? Empezar pues que dentro de los considerandos el literal B del artículo 58 del COTAD no iría porque es una ordenanza presentada por la ciudadanía, no por un concejal como establece este artículo, ¿no? Segundo, creo que nos hace falta aquí también en los considerandos el artículo de la 80 de la Ley de Comunicación, el literal 8, el mismo que refiere que hay que implementar espacios para la promoción de las actividades productivas. Este artículo está copiado también en la ordenanza de medios públicos del municipio de Loja, la misma que justamente estamos en esa investigación porque no se la hace efectiva, ¿no? Pero vamos más adelante, ese será otro tema de tratar. Entonces creo que deberían ir esos artículos porque están vigentes dentro de los considerandos. Dentro de la exposición de motivos, cabe recalcar que acá en la exposición de motivos solo mencionan, dice en este contexto es imprescindible que el GAT municipal de Loja apoye a las microempresas, ¿no? Entonces, esta ordenanza no es solamente para las microempresas, entiendo yo, porque más acá hay otros artículos que también habla de personas naturales, ¿no?, que podrían también beneficiarse, ¿no? Porque no todas las empresas, como lo hace la definición, tienen 9 trabajadores. Hay familias que tienen 4, 5 y pues creo que también tienen el derecho a utilizar las estafetas. Desde ese punto de vista, pues hay que tal vez ir corrigiendo esa parte, ¿no? Luego, pues sí, si me voy al artículo 1, donde dice definiciones, dice el inciso 2, registro microempresarial municipal, REMIN, ¿no? Es la base de datos generada mediante convocatoria pública y a través de los medios de comunicación de mayor difusión local, que contiene información de profesionales en libre ejercicio, ¿no? Es 1, comerciantes autónomos sí por su cuenta, 2, pequeños y medianos productores, 3, comerciantes formales y microempresarios en general, ¿no? Me gustaría que hable aquí también de educación, tal vez de otro tipo de cosas, porque si bien es cierto que hubo una entidad que empapeló todas las estafetas y eso tal vez fue motivo de hacer esta ordenanza, tampoco podemos quitarles el derecho
de exponer lo que tengan de publicidad a las entidades educativas, ¿no? Porque pues es un derecho que está puesto en la Constitución. Artículo 31 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, ¿no? Claro, bajo algunos principios lo dice, pero creo que no podemos desde esa parte solamente enfocarnos en microempresarios, en personas naturales. Creo que debería ser abierta. Por supuesto, veo que más allá norman un espacio, una cierta cantidad para cada uno, que creo que por ahí se puede solventar eso, pero sin embargo no podemos, creo, quitarles el derecho porque la Constitución misma no deja, ¿no? La Constitución da el derecho al espacio público para toda persona natural, ¿no? Dice artículo 4. Dice, por medio de esta ordenanza se promueve la vinculación y empoderamiento de la ciudadanía a espacios que les pertenece e invita a materializar su derecho constitucional, ¿no? Yo quiero preguntar, no es el artículo 4. A ver, perdón un ratito. El artículo que estaba leyendo mismo, sí, ese mismo es, dice, ¿no? El registro microempresarial dice que es la base de datos generada mediante convocatoria pública y a través de la que medios de comunicación de mayor difusión local, ¿no? Significa acá que la verdad que no es el artículo, pero hay un artículo en el que dice que todos deben pertenecer a este registro, ¿no es cierto? Eso dice, toda persona debe pertenecer a este registro microempresarial o todo emprendimiento o como quieran llamarlo, ¿no? Todos deben pertenecer a este. Ahora, yo pregunto, ¿habrá requisitos para pertenecer a este? ¿No hay requisitos? ¿Cómo se inscriben? Eso ya lo definirá aquí el departamento correspondiente, me imagino yo, ¿no es cierto? Por eso pregunto, porque habla solamente de que deben pertenecer, pero no dice cómo deben pertenecer, ¿no? El artículo 8 dice, el apoyo técnico de promoción será exclusivamente a las microempresas del Cantón Loja que formen parte del registro microempresarial, ¿no? Aquí habla solo de microempresas, o sea, no hay una, porque les recuerdo, microempresas dice de 9 personas para arriba. Y si hay una más pequeña de 8 personas. Máximo 9 personas de personal. Ya. Eso ¿Y si hay otra de más de 9? Es ya empresa. Esas no van a tener el apoyo técnico de promoción, ¿no? Sí, ¿no? No van a tener esas empresas. Entonces, vuelvo y repito, la Constitución es para todos, entonces tendríamos que analizar esa parte, ¿no? Ahora, dentro del artículo 10 de las estafetas, bueno, da las dimensiones y toda la cuestión, y acá nos dice cómo van a ser las estafetas, ¿no? Pueden ser con estructura metálica, empotrada, de madera, materiales similares y eso. Y yo sí quisiera que acá, porque tenemos que ver el futuro, se ponga también pantallas LED, porque puede ser que en un futuro tengamos este tipo de estafetas o no. Sería importante de pedirle el criterio a los compañeros que justamente están presentes, los técnicos, porque justamente eso analizamos previamente en las reuniones y ellos nos manifestaron que existen normas, incluso una norma de mayor, se podría decir de mayor jerarquía, que nos prohíbe el tema de colocación de pantallas LED especialmente en el centro histórico. Entonces, más bien que más adelante nos expliquen los compañeros para tener claridad en ese sentido, porque ¿qué más hubiese querido? Pero sin embargo tenemos, ¿no? Por eso pregunto. Pero se están notificando y las están haciendo retirar. Bueno,
queda la duda igual, ¿no? Porque las tenemos aquí frente al parque, tenemos una en un edificio, acá en la otra esquina teníamos otra, no sé si está todavía. Para mí son prácticamente publicidad, entonces no sé, si quisiera saber cuál es la norma, tal vez la desconozco, esa norma tal vez de mayor jerarquía, como para que no se pongan las estafetas. Y acá también dentro del centro histórico, ¿no? Si luego me la pueden decir, ¿no? Si le damos paso un minuto al compañero. Lo que sí quisiera que tomen en cuenta, porque solo tengo 10 minutos y más bien después que acabe yo mi intervención, de acuerdo, para que me responda, sí, porque si no, no voy a tener el tiempo. Artículo 12. Uso obligatorio de estafetas. Para la ubicación de carteles, afiches u otras propagandas adhesivas removibles se establecen las estafetas privadas y públicas. He leído en toda la ordenanza estafetas privadas y no sé cuáles son las privadas. Públicas sí entiendo, porque hablan solo de públicas en toda la ordenanza, pero no hablan de las estafetas privadas. ¿Dónde van las privadas? Si las puede poner cualquier dueño de casa, no sé, ¿no? Se habla de que existirán parámetros, o sea, que se tienen que, digamos, en el caso de que alguna persona quiera colocar en su… Ese artículo no hay. Sí, ya justamente le reviso. Entonces ese artículo no lo he leído, que una persona natural tiene el derecho a colocar en su casa, digamos, una estafeta, ¿no? La que sea. Ese artículo no lo leí, ¿no? Dentro de este mismo artículo dice: estos espacios serán de uso exclusivo de los negocios registrados en el registro microempresa. Repito, por ejemplo, un empresario público o yo que sé hacer eventos, ¿no? Yo sé hacer eventos solito, ¿no? Y aquí en este artículo 12 dice que los espacios serán de uso exclusivo de los negocios registrados en el registro microempresarial municipal, ¿no? Entonces yo, para hacer un evento público, tendré que registrarme de ley, ¿no es cierto? Toda persona que quiere hacer cualquier cosita, qué sé yo, promocionar su 14 de febrero, digamos, mañana voy a tener arreglos de ramos de flores y quiero pegar en la estafeta, tengo que venir a registrarme aquí al municipio y luego poder pegar en la estafeta. Así entiendo yo la ordenanza. Lo que pasa es que actualmente es medio caótico el asunto, porque, por ejemplo, ya está colocado la publicidad de de varias empresas pequeñas, y llega otra persona y coloca nomás. Entonces la idea fue de ponerle ya por lo menos una especie de orden a ese tema, para que, por ejemplo, le digan a usted: Santiago Herráez, usted tiene, hay disponible espacio en tales estafetas y puede colocar, le autorizamos para que coloque en tal lugar. En el caso de que a usted le tapen esa publicidad, ahí se prevé sanciones, pero en cambio actualmente no pasa nada, les tapan nomás con la publicidad que colocan y queda. Y incluso hay personas que llenan las estafetas, especialmente en época electoral. Es un abuso, pero ya desmedido. Esa es otra cosa que no habla aquí. Ajá. Época electoral, ¿no? No habla la ordenanza y hay que poner la época electoral. No la vi al menos. El artículo 13, me hace falta publicidad engañosa, porque también existe publicidad engañosa que invitan a algo y no lo hacen, ¿no? Me hace falta publicidad engañosa. Lo del código QR me parece excelente, señora alcaldesa. Si eso podemos hacerlo por ordenanza desde la administración para todos los departamentos, porque usted puede ir a Ornato y saca los permisos de funcionamiento y solo con el código QR. Me parece maravilloso el código QR, ¿no? Espectacular, en verdad, ¿no? El artículo 16 también me parece espectacular, ¿no? De la calidad de la impresión, de los materiales que se va a utilizar, a pesar de que miren que Oscar tiene se va a perjudicar, pero buena nota. Así debemos ser los lojanos, ¿no? Colaborar con el medio ambiente. Es interesante el artículo 16, en verdad, ¿no? El artículo 18 nuevamente habla de la publicidad en establecimientos públicos y privados. Por eso te decía que si puedo, no habla de cuáles son los privados, no, aquí debería hablar en este artículo: publicidad en establecimientos públicos y privados.
Entonces, dice centros comerciales, por ejemplo. sí, pero dice… Canchas, centros deportivos, eso sería espacios privados donde se podría colocar estafetas. Y Pero es que dice, está entonces mal redactado, porque dice, cada edificio o instalación, ojo, municipal de gran concurrencia, llámese centros comerciales, mercados, teatros, pero antes de eso dice municipal. Entonces yo entiendo que habla de los centros municipales del municipio, ¿no? Porque dice cada edificio o instalación municipal de gran concurrencia, llámese centros comerciales, mercados, teatros, hay que quitarle la palabra municipal para que puedan ser privados, digámoslo así, ¿no? Prioridades, se declara de interés prioritario que un término no mayor a 180 días, me parece que este artículo debe estar en disposición transitoria, porque te está dando tiempos, ¿no? Me parece que debe estar, sí. Aquí también habla de estafetas sean de carácter público o privado. Bueno, el artículo 21, si está puesta la ordenanza en el orden del día, me parece que ese artículo le pertenecía directamente a la alcaldía porque es ya tributario. Sin embargo, si ya se puso en el orden del día es porque pasó los filtros, ¿no? Entonces es bueno saber eso. De ahí en adelante, pues yo no tengo nada más que decir. La disposición transitoria primera, vuelta me parece a mí que debe ser artículo, ¿no? Esta no me parece que debe ser transitoria, debe ser un artículo en donde se le diga que no pueden haber estafetas dentro de los predios que son considerados como patrimoniales, porque aquí está como transitoria nomás, ¿no? Y no sé si en 180 días lo hagas, porque si pasa los 180 días y no lo haces se van a quedar ahí. Entonces creo que debe ser artículo la disposición transitoria primera. Y en la disposición general, como lo dije, la Dirección de Comunicación del GAD de Loja emprenderá una campaña informativa con el objeto de que la ciudadanía del cantón, esto en base a lo que dice la Constitución. Por eso les decía que es importante poner este artículo dentro de los considerandos para que se aplique la primera de las disposiciones generales. Nos hace falta el artículo 80 de la Ley de Comunicación y nos hace falta también el artículo 6, creo que es de la ordenanza, sí, artículo 6 de la ordenanza de medios públicos. Yo creo que eso es todo por el momento, así que doy paso al siguiente. Gracias, compañero. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el señor concejal Pablo Burneo. Gracias, alcaldesa. Estimados amigos proponentes de la iniciativa, finalmente la ordenanza llegó al Cabildo, la analizamos y tuvimos bastantes criterios por cómo puede aplicarse una interpretación para ocupar un espacio que se interpreta como que es del municipio pero es privado y es las fachadas de los domicilios. En algún momento incluso sirvió de ejemplo para los visitantes de otras ciudades que vienen a Loja y que ven que, claro, aquí en Loja no se pega la publicidad de los candidatos en paredes, en postes de luz, y les parece impresionante. Por eso es posible porque los lojanos aprendimos a ordenarnos. Pero no todo fue perfecto y por eso los reclamos del compañero Óscar Pineda fueron muy acogidos por la ciudadanía y legítimos al momento de plantearnos que esta reforma o este planteamiento de una ordenanza regule lo que es el uso de estafetas. En primer lugar, hay que determinar si los propietarios privados quieren seguir teniendo o no las estafetas que en algún momento se les impusieron. Ya vimos cómo en la reforma de la infraestructura y la fachada de la casa que era del doctor Julio Aguiguren y que posteriormente se convirtió en hotel, el municipio de Loja eliminó la fachada que estaba allí por pedido de los propietarios, porque no había ninguna obligación para mantenerla. Y ese mismo derecho tienen todos los demás ciudadanos propietarios de predios que tienen en sus fachadas ese mismo tipo de estafetas. Ya vemos que incluso algunas corren el riesgo de caerse, como por ejemplo la casa de la familia Palacios, o que era de la familia Palacios, donde vivió Pablo Palacios, en la calle 18 de noviembre y 10 de agosto, incluso está en amenaza de caerse esa fachada y aún así se sigue ocupando y se sigue circulando en ese espacio sin que se haya tenido por parte de los propietarios ninguna corrección a la misma. Entonces, en realidad, son situaciones que deben darse. Yo más bien planteaba un informe paralelo en el que además de acoger más libertad para que se pueda
aprovechar estos espacios en las estafetas, se pueda empezar a producir publicidad desde el sector privado, convirtiendo, por ejemplo, las ventanas de las casas que dan a la calle en paneles donde se puede exhibir a través de publicidad LED, distinta publicidad propia de los negocios o en general, y que le vaya dinamizándole el carácter comercial a la ciudad de Loja en general, no solamente en el área urbana, y que en el caso de generar utilidad o rentabilidad para quien las aplique pueda crearse la posible patente municipal que les permita a los ciudadanos que están ocupando este tipo de servicios hacerlo. Ese es su derecho, y también el derecho del municipio cobrar por una actividad comercial en el caso que se declara. Pero lo que no puede darse, mi querido compañero Angelito, es lo que ha decía el compañero Santiago Herrás. No podemos venir al municipio a pedir aquí la autorización para publicar en las fachadas. Eso no puede darse en las estafetas. Y por otro lado, sí debe crearse alguna alternativa. Vemos cómo de forma eficiente el municipio de Cuenca hoy ha inaugurado, hace una semana nada más, todo lo que son los espacios de paradas del MOB, del bus, del transporte público de Cuenca, en donde permiten a la empresa privada generar con paneles de LED la publicidad activa para los distintos oferentes, y me parece genial. Tal vez por allí debemos activarnos más. Yo creo que por allí tiene que darse la salida a la publicidad propia de los ciudadanos cuando contratamos ese servicio de carácter privado, porque es lo que corresponde. El municipio de Loja, en la propuesta planteada tanto por usted como por mí, yo tengo que reconocerlo, hablamos de que el municipio podría crear los productos de comunicación para los ciudadanos a través de algún convenio que se pueda hacer para los empresarios pequeños que puedan estar adheridos a los distintos programas de desarrollo municipal. Sí, eso sí se puede hacer, pero obligarle al municipio, por ejemplo, a crear un registro municipal que aquí se describe, esto va a ser más complicado. Ya debemos tener, ya tenemos en el municipio personas con las que se está trabajando, y tal vez sería interesante que sí, se promueva lo que ya hacen, pero no se hace ni lo que hace, no se promueve ni lo que hace el mismo municipio. Ya vemos ahí cómo la planta de tratamiento de la basura genera humus y otros servicios. Casi nadie conoce porque no hay la capacidad ya de generar, creo yo, este tipo de spots, porque los materiales, equipos e instrumentos con los que se trabaja en comunicación del municipio realmente ya no tienen sino una vida útil que ha pasado su etapa, y pretender que se cobre en base a la tasa del artículo 4 de la ordenanza de tasas y servicios un valor ínfimo de $2, que es lo que se cita aquí en la propuesta de ordenanza para hacer un spot o una infografía, me parece ínfimo. Es ridículo en demasiada la cantidad mínima que se puede cobrar cuando nosotros mismos somos testigos de cómo se ha presupuestado dinero para las mejoras en el canal municipal y no les ha llegado más que para pagar a los empleados. Y por eso es que los compañeros de comunicación son ellos los que a veces tienen que comprar de su dinero los cables, los accesorios y demás equipos con los que tienen que funcionar. Entonces esto sería ideal si es que el municipio funcionara y estuviera repotenciado todo el sistema de comunicación institucional. En realidad yo creo que la propuesta es muy buena, tanto en el informe que usted presenta como el mío. La cosa es hacer lo posible. ¿Y qué se termina definiendo como estafetas? Pues las que únicamente puedan quedar en los espacios institucionales del municipio y los que pueda colaborar el sector público en general mediante algún convenio o pedido de la misma municipalidad, porque lo que no podemos seguir considerando es que esto genere un costo para la administración municipal en el que 4 personas tengan que trabajar todos los días para limpiar las estafetas del municipio y que esos 4 sueldos no tengan ninguna tasa de financiamiento o una fuente de financiamiento para seguir operando, creando un beneficio para un privado como es tener las estafetas. Por eso es válido que de alguna forma se genere un ingreso para mantener las estafetas y que no corresponda solamente al gasto corriente. ¿Cómo hacerlo? Usted ha planteado alguna alternativa, es el registro municipal, para que tenga una ventaja. Pero pongámonos en el caso de que venga una persona abusiva y coja las publicidades de algún candidato o de alguna empresa y rellene las estafetas municipales y nosotros vayamos a cobrarle. ¿Cómo le vamos a cobrar? ¿A quién le vamos a cobrar? Tendríamos que tener un inspector para que en la flagrancia se determine a la persona que ha hecho ese daño a la estafeta o ese espacio público que lo haya ocupado. O sea, tiene que estar un inspector
o algún funcionario del municipio constatando y de manera ininterrumpida atribuir a la persona que ocupa de manera abusiva la estafeta para poder atribuirle una sanción, sino de qué otra manera podríamos atribuirle una responsabilidad a alguien. Es que si es en el derecho público, lo que así se determina. Y por eso es que yo pienso, compañeros, que más sirve enfocarnos en una campaña de cultura general para la ocupación responsable de las estafetas y que no intentemos crear un marco de sanciones que prácticamente la mitad de su propuesta de ordenanza son sanciones y sanciones que el municipio mismo no podría cumplir si no tiene el personal para hacerlo. Así que yo creo que estos aportes les servirán tanto como para su propuesta como para la mía presentada, creo que no lo tomamos en cuenta, y que debe darse una situación tal que permita al municipio tener la capacidad de administrar la propuesta que se ha planteado. Entonces, basarnos en una propuesta que tiene un cuadro de tasas ya que en realidad es ínfimo, o sea, imagínense, estamos hablando de $2 por la producción de un spot, eso no pasa en ninguna parte del mundo, creo yo, y más bien deberíamos enfocarnos en tener una sugerencia, una normativa de uso en el que le sugiera a los ciudadanos el uso ordenado de las estafetas. Porque de otra manera, ¿cómo lo sancionamos, compañero Angelito? Eso no lo podemos hacer. Yo no lo veo posible a menos que se cumpla el hecho de la flagrancia en el acto de la ocupación abusiva e irresponsable de la ordenanza, a pesar de que tengamos un marco normativo que así lo determine. De otra manera no podríamos sancionarle a alguien. Si va un médico brujo y pone una estafeta con un número de teléfono, ¿cómo tenemos constancia de que ese médico brujo que está ofreciendo sus servicios de hechicería puede ahí en ese mismo momento el municipio llamarle para sancionarlo? De pronto alguien le dio pegando. Es el derecho de esa persona que tiene la presunción de inocencia, a pesar de que sea así, aunque parezca ridículo, pero es así. Entonces yo creo que debemos revisar esto. No lo veo factible cómo podamos sancionarle a una persona y más bien creo que deberíamos empezar a promocionar más espacios de estafetas públicas en espacios públicos de las instituciones públicas en general que quieran ser parte de esta iniciativa municipal y permitirle al empresario privado que desarrolle otro tipo de emprendimiento, que es el de la creación de estafetas que no sobrepasen los metros cúbicos metros cuadrados de las vallas que ya tiene el municipio, una ordenanza de vallas y LED y pantallas LED, y que le permitamos que se ocupen desde dentro de los espacios privados la oportunidad de generar publicidad que genere atractivos para los distintos negocios y servicios que se presentan en la ciudad y que esto sí sea incluido en el informe de su ordenanza en el caso que sea aprobado. Eso es mi aporte, estimado compañero Ángel y compañeros de la comisión y compañeros concejales. Gracias, señor concejal. Tiene la palabra la señora concejala Karina González. Gracias, alcaldesa, compañeros y a los proponentes que también nos acompañan el día de hoy. Toda iniciativa que tenga el interés de generar mejores servicios y condiciones para diferentes sectores de la población siempre será necesaria, aún más cuando los ciudadanos generan la propuesta. Como estamos ya en el informe para conocer en segundo debate, amerita que hagamos una revisión exhaustiva para no cometer errores de legalidad en lo posterior. De tal manera, el propósito es excelente desde la perspectiva de democratizar el espacio para promoción de quienes no pueden acceder seguramente a otros grandes canales o espacios de difusión que generalmente son pagados. Creo que hay algunas precisiones que hay que hacer, digamos desde la parte jurídica y en la parte de precisión de la redacción misma, para evitar, como digo, que en lo posterior tengamos algunos inconvenientes en la aplicación. Por ejemplo, lo primero que yo sugeriría es que toda ordenanza empieza con el primer articulado, que es el objetivo. En este caso, el objetivo es segundo, entonces habría que darle la correcta ubicación para que se entienda en la primera lectura qué es lo que estamos buscando, ¿no? Segundo, cuando estamos hablando del mapeo de las estafetas, coincido en algún momento con lo que dice Pablo en la perspectiva de la legalidad, porque si nosotros vamos a mirar lo que tenemos actualmente, todas las estafetas, al menos las que están en el centro histórico, no le pertenecen al municipio, le pertenecen a los dueños que son de esas casas y que por lo tanto la pared no es pública.
La pared es privada, aunque con la estafeta presta un servicio indirectamente público. Desde esa perspectiva, en algún momento conversando con Ornato, ellos decían: yo no puedo sancionar porque no tengo la titularidad. Y ese es un concepto importante, definirlo legalmente. Entonces sí es válido poner esa reflexión partiendo de que en algún momento el municipio tiene que llegar a una relación formal con esos propietarios para establecer incluso la lógica del mantenimiento posterior. Lo que sí creo que es súper interesante, la propuesta que se hace acá, es más bien aprovechar los espacios que son del municipio, donde tenemos la titularidad, como ustedes plantean, casas comunales, canchas, complejos deportivos, por supuesto, y de hecho no se ha usado ese espacio. Entonces, porque tenemos la titularidad, ¿no es cierto? La institución municipal es pública, el fin es público. Solo que lo que está en espacio privado, me parece que hay que toparlo con pinzas por el asunto de la legalidad, insisto, ¿no? Luego, cuando hablamos de definir el ámbito, en el artículo del ámbito sí hay que hacer una sugerencia, sobre todo en la redacción jurídica. El ámbito es la jurisdicción, es decir, se entiende más territorialmente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la redacción tendría que precisar más bien, son las estafetas que están en el espacio del centro histórico, en toda la ciudad, tanto en lo rural como en lo urbano. Habla más de territorio. No necesariamente hay que citar el tema de direcciones departamentales, porque eso es disposición y la jurisdicción es territorial. Entonces hay que corregir esa redacción. Luego, en otras observaciones que me parecen importantes en el texto está, por ejemplo, hay una reflexión de fondo, ¿no?, que va ligada un poco al rol de los medios públicos, sin ser un debate de los medios públicos municipales, pero hay un gran desafío, obviamente, que el municipio no ha resuelto, que es un buen modelo de gestión de los medios públicos. Y esto va atado a que sí es posible que los medios públicos elaboren productos comunicacionales. En principio, y por el beneficio de ser medios públicos, se entiende que sí. Sin embargo, desde la operatividad, a mí me parece que es súper complejo, porque los medios públicos muchas veces no han podido hacer campañas ni de difusión de muchos otros temas, ni socializar ordenanzas, hacer productos para terceros. O sea, si bien es objetivo, es justo el pedido, me parece que operativamente no va a ser sostenible. Entonces ahí yo creo que hay que nuevamente ir a una reflexión grande del rol de los medios públicos. No es el debate de la ordenanza, pero no deja de ser necesario. Otro tema que creo que es súper necesario y me parece que hay sí una sugerencia de fondo que yo les hago. La ordenanza está referida para las microempresas y las microempresas obviamente tienen fin de lucro y están integradas por un número no mayor a 9 personas. Sin embargo, aunque algunas microempresas seguramente podrán y otras no podrán pagar servicios como estos de publicidad, pero se olvidan de un sector que es mucho más relevante, que son los empresarios. Acuérdense ustedes que desde febrero del 2020 ya entró en vigencia la ley del emprendimiento en el Ecuador. Entonces, según esta ley, los emprendedores son personas de 1 a un número indefinido que se agrupan para generar bienes o servicios, obviamente con fines de lucro, y que todo este proyecto no pase 5 años de creación. Entonces yo creería que la ordenanza debe ser para emprendedores y microempresarios, porque si pretendemos que dentro de los microempresarios se sienta sobreentendido los emprendedores, ya no es posible, porque ya existe la figura legal del emprendimiento. Entonces sí es un tema fundamental en la redacción, en la concepción misma de la ordenanza, porque en el lenguaje ustedes sí me hablan de emprendedores, pero no están en los objetivos, no están en la denominación. Y es más, si nosotros nos vamos a tomar, más allá de si el municipio quiere o no la ordenanza, si nos vamos nosotros a la ley orgánica del emprendimiento que está vigente, nos obliga a los municipios a tener espacios de promoción y esto va en esa línea. Entonces yo diría que ahí hay que hacer un cambio de fondo en la perspectiva de la ordenanza y de paso que es un buen apoyo obviamente a los emprendedores. Luego en el artículo 17, ahí sí hay un tema que hay que revisarlo o eliminarlo, porque el artículo 17 está planteando el tema de publicidad en paradas. Recordemos que la ordenanza 55 del CITU ya regula este tema.
Entonces vamos a tener una contraposición jurídica ahí de dos normas, no podría darse. Esto tendría que eliminarse o caso contrario daría paso a una reforma de la ordenanza del SITU. ¿Qué es lo que dice la ordenanza del SITU en términos de las paradas, por ejemplo, en los espacios? Habla de que esa publicidad va a tener un margen económico. Si es correcto o no, no es el debate porque no es la ordenanza del SITU, pero sí me parece, como digo, que hay que revisar esa redacción o caso contrario eliminarlo porque va a significar dos normas regulando exactamente lo mismo. Dice lo siguiente, la ordenanza del SITU, artículo 32, para la colocación de publicidad en las paradas de la ruta de la troncal, estaciones de transferencia y paradas con viseras, se podrá cobrar a la persona natural o jurídica interesada en ocupar los espacios disponibles tasa mensual por metro cuadrado, equivalente al 1% del salario básico unificado. Entonces, claro, y hay una regulación en ese espacio público, que si se hace o no es otro tema, pero no podríamos contradecir con la ordenanza presente eso. Luego, en el artículo 20, este artículo no puede ser artículo porque está estableciendo disposición, ¿no es cierto?, y tiempo. Corresponde que esta pase a ser una disposición transitoria. En general tengo esas observaciones, digamos, jurídicas y luego observaciones que son de redacción. Yo lo que creo es que hay que hacerle un ajuste un poco, pero sí la que daría yo más relevancia es para que tenga sentido. Miren, fui a revisar el registro del MIPRO, que es el Ministerio de la Producción y Competitividad. Hay alrededor de 392 microempresas según el MIPRO. Significaría que esas 300 y pico son las que se van a beneficiar. Pero como ya tengo también el registro de los emprendedores, hay muchos más emprendedores en Loja. Loja es una de las provincias con más emprendimiento en el país. Si yo no hago que exista la figura del emprendedor en esta ordenanza, luego se me puede quedar fuera, ¿no? Entonces yo siento que sí tengo que hacer que ellos estén presentes, obviamente dándoles esa validez en la normativa, así el beneficio será doble, ¿no es cierto?, a microempresarios y por supuesto a los emprendedores que ya están también existiendo en el marco de lo legal. Bueno, solo sobre su observación, o ya terminó la… ya. Sí, ahí, muchas gracias. En el caso, por ejemplo, de las subestaciones, porque dice paradas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las subestaciones no estaría normado porque me parece que son de propiedad municipal, ¿no es cierto? Las subestaciones que se utiliza para, que en teoría eran de transferencia del SITU, por ejemplo esas, y por ejemplo también analizábamos con los técnicos del municipio las paradas pequeñas, las que existen en ciertos lugares. Hay paradas pequeñas, no como las que normalmente están en el centro de la ciudad. En esos casos nosotros planteábamos, por ejemplo, que hay unas paradas metálicas que existen que en ese caso sería, compañera, más entonces bien, ¿no? La sugerencia sería redactar quizás esa precisión en el articulado para que no exista una contraposición. En general creo que eso es, digamos, los aportes que podríamos brindar en este momento, toda vez que es una ordenanza interesante. El gran desafío va a ser la implementación, porque está ligada mucho a la competencia de ornato. Entonces, los inspectores tendrían que tener una ruta adicional, ¿no es cierto?, para el seguimiento. Ahora, también una reflexión de fondo. Nosotros decimos, vamos a democratizar el uso del espacio para hacer promoción. Democratizado para todos, si no, no hay democracia, ¿no? Sin embargo, en esa democracia yo estoy priorizando al que tiene menos oportunidades, microempresarios, emprendedores. ¿Por qué cito esto? Porque también un externo nos presenta mañana una acción de protección, si es espacio público. Entonces hay que tener mucho cuidado, nuevamente, por eso digo, hay que detallar, creo que más el objetivo, más el tema de la jurisdicción, para dejar vacíos legales que en lo posterior puedan ser hábilmente observados, digamos, en términos de justicia. Solo hasta ahí. Señora alcaldesa, solo un momentito, por favor. Tengo una audiencia que cumplir en Fiscalía, me retiro un momentito y vuelvo con la anuencia de todo el Cabildo. Compañeros. De acuerdo. Tiene la palabra el señor concejal Patricio Lozano. Gracias, señora alcaldesa. Algunas puntualizaciones ya han mencionado la intervención de algunos compañeros concejales que me antecedieron la palabra. Primero quiero empezar
saludando esta iniciativa que ya todos lo han mencionado, es una iniciativa ciudadana y qué bueno, alcaldesa, que se haya tomado en cuenta y se haya tratado esta iniciativa y obviamente con la ayuda de la comisión respectiva. No voy a repetir ya algunas puntualizaciones que han realizado algunos compañeros concejales, pero sin embargo, me parece que alcaldesa y compañeros de la comisión, es preciso hacer algunos ajustes entre el objeto, el ámbito y el contenido mismo de la ordenanza. Ya lo decía la concejal Karina, le damos mayor fuerza a regular el uso de las estafetas o le damos fuerza en el sentido de realmente ayudar que sea un espacio, simplemente un medio, y el fondo realmente de la ordenanza es apoyar y fortalecer los emprendimientos en la cual ahora mismo se menciona en unos artículos. De manera que en forma general tengo esa impresión que está como 50-50 y no vemos realmente una relación, diríamos, coherente con el ámbito y el objeto de la ordenanza. Quizás es un poco de forma general. Y algunas puntualizaciones que sí realmente me preocupa. Yo ya mencionaba con los compañeros en el artículo 13, en el segundo párrafo, dice, perdón, en ningún caso podrá contener mensajes discriminatorios de odio y respeto a los derechos de las personas, grupos o colectivos sociales o publicidad de carácter político partidista. Ese párrafo me llama la atención y de hecho me han escrito algunos actores políticos. Si no, el municipio no va a permitir poner publicidad en lugares permitidos en tiempos de campañas electorales, la pregunta es, ¿dónde vamos a ubicar esas publicidades? También es un derecho ciudadano, es un derecho colectivo, es un derecho político incluso. De manera que ese párrafo tenemos que hacer un ajuste, porque la idea de este documento, que es muy interesante, es democratizar, normar el uso de las estafetas publicitarias y darle mayor posibilidad a los emprendedores para que hagan este uso y obviamente el desarrollo de todo su negocio. Esa es la finalidad. De manera que en este párrafo es indispensable de que podamos realmente dejar más claro y no prohibir el uso de publicidad política, sobre todo en tiempo de campañas electorales, y que seamos más precisos, más bien incluir un texto en la cual se pueda decir, se pueda mantener en los porcentajes que están sugeridos en esta ordenanza, el uso, que no vaya un movimiento, un partido político realmente llene todas las estafetas, sino más bien el uso de algún porcentaje adecuado que están proponiendo aquí y otro movimiento y otro partido político también pueda hacer uso de la estafeta. Yo creo que ese es el espíritu de esta ordenanza, la cual tenemos que hacer algunos ajustes respectivos. Entiendo que la comisión y el personal técnico del municipio de Loja discutieron este tema y me parece bien, por un lado, mantener un registro de los emprendedores, pero con todas las deficiencias que aún tenemos en el tema de comunicación tecnológica, esto del registro, tengo miedo, compañeros y alcaldesa, de que este registro sea una especie de barrera también para los emprendedores. Yo estoy entendiendo emprendedores a una microtienda, en el sector rural alguien que ha emprendido, que tiene que venir al municipio, que tiene que registrarse, que tiene que venir al municipio para preguntar si la estafeta de alguna dirección, de algún espacio que me interesa, está ocupado, hasta qué día realmente está ocupado para yo poder utilizar, o quién sigue en la cola para poder utilizar esta estafeta. Este mecanismo ya en la práctica tengo miedo que realmente sea una barrera más bien para el uso de la estafeta y claro, por el otro lado, yo entiendo el espíritu de la comisión es justamente permitir, ordenar, organizar, controlar. Eso, de hecho, tiene argumentos. Sin embargo, aquí tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Si por un lado necesitamos
tener un registro, tener un orden, ver también que no sea una barrera realmente de que la gente, por no venir al municipio, por no registrar, por no darnos el tiempo de tener este conocimiento de quién está utilizando y hasta qué fecha, también no sea una barrera para el uso de estas estafetas promocionales que ahora estamos discutiendo. En algún momento, si bien es cierto, no habíamos plasmado en una resolución y en una ordenanza en las administraciones anteriores, yo había solicitado justamente de que el medio de comunicación digital en uno de sus finalidades debería, perdón, el de comunicación municipal, en una de sus finalidades debería dedicar a promocionar emprendimientos locales del Cantón Loja, tanto del área urbana como del área rural. Y uno de ellos se empezó, recuerden ustedes que el canal empezó a hacer algunas transmisiones, algunas notas, algunos reportajes de algunos emprendimientos en Loja. Fue un tiempo bastante corto, incluso tuvo bastante acogida y finalmente nunca entendimos por qué se dejaron de hacer este trabajo. Y qué bueno que ahora ya se pueda plasmar, y yo creo que eso sí es indispensable, que el canal municipal, siendo público, sirva realmente también para promocionar estos emprendimientos que tienen en nuestro cantón. Y finalmente, yo ahí sí no sé si nuestro procurador que nos acompaña hoy aquí en la reunión, hasta qué punto tenemos esa facultad en el tema legal, en áreas privadas, obligar a poner estafetas. No sé yo qué norma podríamos romper ahí, pero la idea es muy buena. O sea, si no rompemos, si no contravenimos algún derecho de entrar en el sector privado y que podamos tener estafetas a los ingresos de los centros comerciales, de los micromercados, donde todo sea posible técnicamente ubicar estafetas, y me parece genial la idea de que se puedan promocionar también en esos lugares adecuados actividades microempresariales que tenemos en Loja. Lo que más quieren y lo que más necesita el pequeño emprendedor es justamente difundir sus emprendimientos. De manera que yo veo súper bien este tema, solamente me queda la duda de que si no contravenimos ningún derecho, alguna norma de obligar de que se creen estafetas dentro de los periodos establecidos que están en las transitorias, de esta ordenanza, genial. O sea, yo le veo bastante genial. Prácticamente multiplicaríamos muchísimo los espacios, los lugares donde podamos crear lugares de emprendimiento. De manera que sería realmente una norma de impulso enorme para los pequeños emprendedores, para la difusión de sus negocios. Solo esa duda me queda, me parece que algún compañero concejal también tenía esa duda, si podemos de alguna manera. Las sanciones, realmente los porcentajes que están sugeridos en función de la gravedad y el nivel de infracciones me parece adecuado, porque si ponemos una tasa demasiado baja también, a alguien simplemente se le va a ocurrir pagar la sanción y va a cometer infracciones. Así que yo creo que los porcentajes están bastante bienvenidos. Así que eso yo sería un poco más puntual, donde sugerimos que el municipio abra una página web para promocionar emprendimientos del cantón. Es la misma página institucional. Sí, de manera que quizás yo diría ahí, para ser más prácticos, que podamos adquirir un nuevo espacio fuera del municipio de Loja, y con un dominio propio, y realmente se convierte en una tienda online impulsada, manejada, controlada y promocionada desde el departamento de comunicación del municipio. Y de gestión económica también. Puede ser de gestión económica o quizá, me parece que gente preparada para este tema tenemos en comunicación, y hay muy buena gente que maneja estos temas. Quizás yo diría un dominio aparte, y realmente un dominio y una configuración ya de tiendas online. Recordemos que la tendencia comunicacional va ahora realmente con tiendas online y todo lo que es virtual. De manera que eso quisiera que seamos incluso más precisos y podamos tener un
un dominio propio que tampoco es una inversión que no podamos hacer. Un dominio que costará 90, 80 dólares, una configuración, gástese 200, 300 dólares, realmente ya podemos tener una tienda online impulsada por el municipio de Loja. Eso, señora alcaldesa, si me permiten, y si el señor presidente de la comisión, yo creo que algunos compañeros concejales han dado muy buenas sugerencias y observaciones, es muy buena la iniciativa, buena la ordenanza, quizás algunos pequeños ajustes como el tema de publicidad política que yo he querido intervenir, no sé, el señor secretario, lo correcto, si la comisión toma estas observaciones y de acuerdo al procedimiento parlamentario hay un paso de aprobación, no sé si lo correcto sería estas observaciones incluirlas y en la aprobación realmente aprobarlas, porque creo que regresar a la comisión no hay la figura, no sé cuál sería la figura correcta. Señor concejal, debo informar que como había expuesto el señor concejal, la ordenanza fue presentada, algunas precisiones. Si bien hay parte de iniciativa ciudadana, la ordenanza fue presentada por concejales. Sí. Por eso es el trámite de legislación normal, no es el trámite de legislación de iniciativa ciudadana. Segundo, el 22 de abril de 2022 se le envió a la concejala Ligia Rodríguez Lima, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos. Esto el 22 de abril, cuando regía la ordenanza del 2019. Esta establecía que se haga en dos debates. Es la ordenanza del 2022, que es posterior al inicio de este proyecto, el que contiene el primer debate, segundo debate y una sesión de aprobación. Esta ordenanza no inició con el nuevo trámite. Por tanto, el día de hoy es el segundo debate, diríamos, y definitivo, ¿no?, en el que se aprobaría con observaciones, sin observaciones, en la forma que ustedes lo resuelvan. Eso en cuanto a su pregunta, señor. ¿Puedo un momento intervenir? Bueno, en este sentido, por ejemplo, como se está tomando en cuenta las observaciones, ahí quedaría, por ejemplo, de ser el caso de, si así lo decidamos, de aprobar la ordenanza, se daría paso para que la administración municipal como colegisladora realice la observación en cuanto a tomando en consideración las observaciones que se han realizado. En este sentido también pediría, ya que los hemos hecho venir a la sesión de Cabildo, a los compañeros de Centro Histórico, que nos aclaren un poco las dudas sobre el tema de las pantallas LED y del tema de lo de la publicidad electoral, para tenerlo un poquito más claro al asunto, en qué normas están contemplados estos dos aspectos. Más bien les pediría que nos hagan una explicación al respecto. Pero, señor concejal, tenemos ya la ordenanza de las vallas, es diferente esta, es muy distinta. Sí, pero… Entonces, para ponerle otro objetivo, verá que va a tener 3 objetivos la ordenanza. No, me refiero a que nos aclaren, por ejemplo, porque lo decía el compañero Pablo, que la intención de él había sido incluir el tema de la publicidad LED en la ordenanza, y para que nos indique por qué razones fue de que nosotros excluimos ese tema, y además se plantea el tema de restringirlo de la publicidad electoral por unos aspectos también que contiene otra norma a nivel cantonal, que para que lo aclare el compañero de Centro Histórico. Señor concejal, de acuerdo con usted, es que ese tema no viene porque no es de la ordenanza. Es otro tema muy diferente. El tema de las vallas tenemos una ordenanza a cual nos regimos. Entonces, estamos en discusión la ordenanza que está presentando usted en este momento. Entonces, no sería bueno, sí, porque más vamos a confundir la ciudadanía, topar claro, otro tema. sí. Entonces, más bien, sigamos con el análisis, luego la decisión de los señores concejales para que pase a segundo debate o no lo pase. Tiene la palabra el señor vicealcalde Daniel Delgado. Gracias, señora alcaldesa. Revisando el informe de mayoría, yo creo que hay algunas observaciones que tengo que hacerlo. Primero felicito el trabajo que ha hecho la comisión, pero dentro de las observaciones yo creo que sí el Consejo Cantonal, señor secretario, estamos en la potestad de aprobar o no aprobar la ordenanza.
porque lo que decide el Consejo Cantonal es lo que se tomará como resolución, si no, no hubiesen resoluciones del Consejo Cantonal, sea cual fuese el motivo o sea cual fuese la fecha. Yo le hago una consulta un poco salida de foco, pero para esclarecer un poco más el punto al señor procurador síndico. Si un litigio fue ingresado con una fecha de unos 2 o 3 años atrás y se dan los resultados o se promueve ya el fallo en esta fecha, cambiando las leyes de una reforma, ¿a cuál nos acogemos? ¿A la primera antes de cambiar o al momento que se dé el fallo? Buenos días, señores miembros de la Cámara de Edilicio. Respondiendo a su pregunta, se tiene que sancionar con la ley que estaba vigente a la fecha en que se cometió la infracción. Gracias. Muchas gracias. Prosiguiendo, compañeros concejales, señora secretaria, yo creo que la ordenanza en primer lugar debería tener, el proyecto de ordenanza tenía que tener el nombre de, o se le debería de cambiar, es como ordenanza para publicación publicitaria en espacios públicos. Eso sería lo primero que habría que cambiar, porque la promoción se la sobreentiende, la publicación que se la hace ya es una promoción publicitaria que se la hace, ¿sí? Todo contexto de publicidad ya es una promoción de venta, compra, adquisición o servicios. Entonces creo yo que dentro del comercio, y los compañeros que están aquí presentes van a entender un poco más que dentro del comercio se maneja de esa forma los nombres. Entonces, ordenanza para la publicación publicitaria en espacios públicos. Por cuanto creo, yo también concuerdo con los demás compañeros que no se puede, según la Constitución, no se puede obligar a los propietarios de los predios particulares a que se establezcan espacios publicitarios en sus fachadas. En algunos casos se tomaron como estos espacios a la fuerza hace algún tiempo atrás, pero vemos que todo esto no ha dado buen resultado. Si nosotros vemos algunas ciudades importantes del país, como no yéndonos muy lejos en Cuenca, se han limitado estos espacios y casi ya no existen, o más bien dicho, se los ha suplantado por otro tipo de espacios que ya conlleva la tecnología. Igual en el capítulo 1 de las generalidades, en el segundo párrafo que dice registro microempresarial municipal, yo creo conveniente que sería de anular la parte donde dice a través de los medios desde allí, de comunicación de mayor difusión local. Porque el momento que nosotros implantamos una ordenanza, y en esta forma que dice, es la base de datos generales generada mediante convocatoria pública a través de los medios de comunicación de mayor difusión local. Esto ya es para todo tipo de publicidad que es pagada, más no gratuita y no de bajos costos, sino de costos que los implementa dentro de todo lo que es el comercio de la difusión y todos los medios publicitarios. Y en la notificación también hay una parte que creo yo que se le debería de eliminar, dice notificación, comunicación o puesta en conocimiento de una decisión administrativa que afecta a los derechos o intereses de cualquier persona física o jurídica. A mí me parece que debería ser la notificación puesta en, solamente tendría que llevar puesta en conocimiento de las partes, de las partes de la decisión administrativa que afecta a los derechos o intereses de las personas naturales o jurídicas. Y en la parte donde dice derecho a la defensa, dice el derecho de defensa. Yo creo que también se debería cambiar esa palabra de por el derecho a la defensa, porque es lo más correcto, ¿sí? Hay algunas correcciones que tendría que hacer la comisión si es que no regresa a la comisión para el análisis, porque yo creo que sería lo más aconsejable, que tendría que, y son de forma y de fondo. En la parte de recursos de impugnación también en su parte final manifiesta por una resolución para obtener que aquella sea modificada o dejada sin efecto. Yo creo que debería ser modificada, rectificada o reafirmada,
porque esos son términos legales que se los utilizan normalmente. En el artículo 3 del ámbito también dice: el alcance de este instrumento jurídico se aplicará de manera general y es de observancia obligatoria en el Cantón Loja. Su publicación beneficiará a las microempresas cuyas actividades comerciales se realicen en esta jurisdicción, así como las dependencias municipales que garantizarán su cumplimiento serán Planificación, Gestión Económica, Jefatura de Regulación Urbana y Radio y Televisión. Creo yo que dentro del ámbito debe ser la presente ordenanza se aplicará de manera general y es de observancia obligatoria en el Cantón Loja. Su aplicación beneficiará a las microempresas suficiente, porque no estamos hablando de las empresas, ya se lo manifiesta en otros artículos posteriores. Entonces, lo que manifiesta cuya actividad comercial se realicen en esta jurisdicción, ya lo está manifestando arriba, que es solamente del Cantón Loja. De acuerdo. ¿Sí? El capítulo 4 de descentralización, igual yo creo que se debería de suprimir en la parte que dice, como principio de descongestión urbana e inclusión de sectores periféricos, el uso de sus espacios públicos, se promueve la descentralización de espacios publicitarios públicos. Yo creo que deberían de suprimirse la parte donde dice al uso de sus espacios públicos. ¿Sí? Compañero de la comisión, son varias las observaciones que yo he realizado dentro del presente informe, que yo creo que en vez de darlo detalladamente verbalmente, mejor se lo hago llegar para que usted lo pueda observar, pero sí creo que después de haber escuchado a los compañeros el detalle de cada uno de ellos, de las observaciones, sería muy conveniente, y hago la propuesta de que regrese a la comisión que tiene que elaborar el informe para que recoja todas las propuestas de los compañeros y en base de eso se la pueda elaborar el informe final para que ya se lo pueda aprobar en no debate, sino simplemente el informe se lo apruebe ya en una sesión posterior, porque el debate lo estamos teniendo ahora. Bueno. Esa es mi propuesta, si tengo asidero, si tengo respaldo, que así sea. Gracias, señora alcaldesa. Si nos repite, señor vicealcalde, la propuesta, por favor. Sí, mi propuesta es de que regrese a la comisión especialmente donde estamos dando lectura a la comisión, al informe de mayoría, para que sea observado con todos los elementos de juicio que cada uno de los cabildantes lo ha manifestado y se ha elaborado un informe final para una sesión posterior. Sí, está bien. Nada más. Porque el debate lo estamos teniendo y ya no haría falta otro debate porque ya son propuestas que las hemos realizado. Se consulta si la moción del señor vicealcalde de que regrese a la comisión para que recoja las propuestas de los compañeros y presente un informe final para una sesión posterior, si tiene apoyo a la moción. Señor secretario, señor alcaldesa, perdóneme un minuto. Esa es la consulta que yo hice justamente al término de mi intervención, señor secretario. ¿Ese es lo correcto con la ordenanza anterior que vuelva a la comisión? Claro, es que eso consultaba. No podemos aprobar las ordenanzas, está terrible. Es que también el COTA dice claramente, señores concejales, que para el segundo y definitivo debate tiene que tener mínimas observaciones y sí tiene más de 20 observaciones la ordenanza. Entonces tiene que regresar a la comisión y nuevamente presentar. Señora alcaldesa, bueno, con todo el respeto al cabildo, pero en el tiempo pertinente, cuando estuvimos realizando el trabajo de elaboración del informe conjuntamente con los proponentes y con los técnicos, se les envió a los correos de todos los compañeros concejales solicitándole de la manera más comedida nos hagan llegar las observaciones, y yo no veo que hayan observaciones tampoco de forma, perdón, de fondo, sino son más bien temas de un poco de forma
que se los puede ¿cómo es? Realizar ya previo a la publicación en el registro oficial, de ser el caso de que se la apruebe, se las puede corregir. O sea, no le veo que sea un inconveniente para que se postergue la aprobación de la norma, porque por ejemplo de las últimas observaciones que la realiza el compañero Daniel son simplemente a conceptos, de que ahí incluso en algunos casos hasta tendríamos que hacerle la observación al diccionario de la Real Academia para cambiar la definición de esas palabras. O sea, no le veo, o sea, sentido a que sean observaciones de forma, si no son perfectamente subsanables en cuanto a acoger las observaciones que hacen los compañeros del Cabildo. Por algo estamos debatiéndola en primer debate y ahora actualmente se ha debatido y ya existen las observaciones pertinentes, y las que caben de acuerdo a la ley se las acoja. Esa es más bien la observación que les hago, compañeros, con todo el respeto y el aprecio que les tengo. Sí, tiene la palabra la señora concejala Ana Namicela. Sí. Bueno, quería dar mis opiniones respecto a esta propuesta de ordenanza. Efectivamente ha sido planteada por algunos concejales, sin embargo hay que resaltar también el hecho de que ha tenido la participación de algunos actores de sociedad civil, situación que es importante recalcarla, toda vez de que pues hoy en día estamos con, decíamos, ya tenemos algunas atribuciones, en este caso ya no solamente son las de legislación, la de fiscalización, existen otros de los aspectos fundamentales, que es el de la participación ciudadana. Considero importante recalcar esta situación. Otro aspecto, si bien es cierto que hay que tomar en cuenta, esta propuesta de ordenanza, decíamos, ha traído al debate algunas situaciones. A pesar de que tenemos normativa, en este caso que regula el uso de las estafetas, vemos de que eso no es suficiente para algunas situaciones. Yo decía, esta propuesta es incluso innovadora y algunos compañeros lo planteaban, el hecho de ir dejando el tema de utilizar tanto, por ejemplo, materiales que son nocivos o contaminantes, y más bien ir utilizando otro tipo de material que sea más amigable con el ambiente. Otro de los aspectos que también se plantean y considero importante resaltarlos es el hecho de contar con un mapeo, ya no solo de las estafetas, yo creo que ahí más bien sería como sugerencia, y también ya lo han planteado algunos concejales, el hecho de que no sean solo microempresarios, sean los empresarios, sino que, bueno, yo creo que también sería importante tomar en cuenta el hecho de que no limitemos el uso de este tipo de estafetas a otros sectores. Precisamente conversábamos aquí con las colegas concejales hace unos minutos, el hecho que después no vayamos a tener alguna acción de protección, por ejemplo, a lo mejor demandando el legítimo derecho a poder utilizar las estafetas para promocionar o difundir algunas circunstancias. Eso por una parte. Lo otro es, decíamos, es innovadora también porque, bueno, y también un poco recoge aspectos o tiene una mirada al hecho de ir descongestionando el uso de las estafetas solamente aquí en el centro de la ciudad, sino que amplía también para que sean, decían, las casas comunales o espacios que están fuera del casco urbano de la ciudad. Yo creo que esas son situaciones importantes que hay que valorarlas, sobre todo el esfuerzo que han hecho los concejales proponentes, los actores sociales, y también algunas sugerencias que se recogen aquí de algunos servidores municipales. Como toda propuesta de ordenanza, si bien es cierto, pues es sujeta a tener algunas sugerencias, sobre todo a verificar que no exista contraposición con la normativa legal, porque el propósito es viabilizar el uso adecuado. Ya que estamos en estas circunstancias, tenía una preocupación respecto a lo estipulado o a lo contemplado. Digo esto con el ánimo de que más adelante
los proponentes puedan acoger estas sugerencias. Lo contemplado en el artículo 21, por ejemplo, ya que se encuentra el abogado y nos pueda clarificar. A ver, el artículo 21 nos hace referencia al tema de los incentivos, en el cual se plantea precisamente el tema de la rebaja del 10% en el pago correspondiente al impuesto predial. Digo esto porque ya surgió la iniciativa, cómo vamos a actuar en el caso de que las estafetas, que se encontraran en propiedad privada, porque eso es lo que contempla en esta propuesta de ordenanza. Pero también nos gustaría nos pudiera dar criterio jurídico respecto a lo contemplado en el artículo 21. Sí, en el artículo 21 y en el artículo 24 respecto al control de cumplimiento. Aquí se nos hace referencia de que el control de cumplimiento de esta ordenanza corresponde, bueno, a los inspectores de las comisarías municipales, que informarán por escrito a la comisaría de ornato. Un poco, no sé si ahí también, porque me preocupa el hecho, bueno, cuáles comisarías van a ser y que no entren en contraposición a las atribuciones que tiene la comisaría de ornato. Eso, y por lo demás, pues obviamente saludando esta iniciativa. Bueno, respondiendo a la consulta de la concejala Ana Micela, en cuanto a lo que tiene que ver al artículo 21, mi criterio en respecto al mismo es que, de acuerdo al COTAD, las atribuciones que le da el Consejo Municipal, entre ellas no está la de suprimir ni modificar impuestos. Entonces, estaría mal este artículo, compañero de la comisión, porque no tenemos la competencia nosotros de suprimir impuestos. Esta es una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, mediante ley. Entonces, una recomendación que se suprima el mismo. Ya, al ser la comisión de carácter especial justamente por este tema se conformó una comisión de carácter especial en la cual participaron instancias de dentro mismo de la administración municipal, porque incluso en el debate yo revisaba las observaciones que se hacía incluso de parte de la señora alcaldesa, que decía de que, por ejemplo, se planteaba inicialmente una exoneración en la tasa del agua potable, y ella sugirió en el primer debate que se tome en cuenta más bien una exoneración, pero en otro tipo de tasa, porque en el tema de la recaudación de la tasa de agua potable existe un déficit. Y incluso en ese sentido, justamente por la responsabilidad mismo que se me delegó de la presidencia de la comisión, había revisado todas las observaciones que se realizaron en el primer debate. Entonces, en ese sentido, compañero, igual estuvieron compañeros mismos de la administración municipal siendo parte de la comisión. Que en las tasas sí se puede exonerar porque es contra la prestación de un servicio que presta el municipio de Loja, como es en este caso el agua potable. Entonces ahí sí se podría suprimir o exonerar. Rebaja es que el predio es un impuesto, entonces nosotros como municipio y dentro de las competencias que el COTAD nos otorga a los mismos no podemos suprimir ni modificar un impuesto. Entonces podría coger la observación de la compañera para más bien plantearlo en una rebaja en la tasa de agua potable. No sé si sería también. Depende ya de los informes técnicos que presente la comisión, la factibilidad de extenderlo al agua potable, como dice el compañero. Aprovechando también la intervención, quería hacer una observación al artículo 28, en el que dice de la impugnación. Recordemos que todos estos infracciones están contemplados en la ordenanza y se los hacen mediante un acto administrativo, los mismos que ya se arreglan mediante términos y plazos dentro del Código Orgánico Administrativo, que es el que regula la relación entre la administración y los administrados. Entonces, tiene que acoplarse a los términos y plazos que dice el COA. El COA ya determina dos recursos de impugnación, el de apelación y el recurso extraordinario de revisión, y los plazos en los que tiene que presentárselo y los plazos que tiene que resolver. Entonces yo creo que pronto una revisión a los mismos para acoplarlos al COA, porque algunos se contraponen.
Bueno, si bien es cierto, se han planteado algunas observaciones, hemos debatido ampliamente esta importante propuesta de ordenanza. Quería mocionar de que aprobemos en esta propuesta de ordenanza y que los proponentes acojan todas las observaciones aquí planteadas. Yo, señores Apoyo la moción. concejales, permítanme sugerir algo. Me preocupa y hay que ser responsables para generar una ley. Siempre tiene que ser de beneficio a los ciudadanos, no más bien de un perjuicio. Se la ha revisado, si bien es cierto, fue de una idea de los ciudadanos. Yo respeto y felicito esa iniciativa, pero la comisión del segundo y definitivo debate debió de hacer un análisis minucioso, bastante real también, porque la ordenanza, como ya lo decía el señor concejal Patricio, tiene dos objetivos. En definitiva, no se lo entiende. ¿Qué va a regularizar el uso de las estafetas o va a apoyar al fortalecimiento de los emprendedores? Entonces, la ordenanza tiene que tener un solo criterio y no está claro. Me preocupa también en los artículos 6, 7, 8 y 9. El artículo 14, ¿sí?, acerca de los medios. Como ustedes saben que los medios públicos tampoco son entes de publicidad, sino más bien son entes públicos que no podemos mentir a la ciudadanía que nosotros vamos a hacer toda esa publicidad de cada uno de los emprendimientos, sino más bien hay que ver el procedimiento de cómo se les puede ayudar a los microempresarios y todo ello. El artículo 14, el código del QR, cómo está, no determina el proceso, porque yo también lo trabajé, señor concejal Ángel Feijóo, yo lo trabajé al QR del cliente, usuario, consumidor, y en la ordenanza tiene que estar todo el proceso, qué va, cómo va a ser, todo eso, pero no lo desarrolla, solamente lo manifiesta de una manera general. El QR es muy bueno, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces ahí es lo que tengo preocupación, no lo sé. En el tema también de las sanciones que están en algunos articulados pero también están en los articulados que ustedes los mencionan. Entonces sí sería bueno de revisar, de analizarlo bien para aprobar, porque señores y señoras concejales, en segundo y definitivo derribar ni nada de eso. Entonces esto tiene que estar bien hecho, porque según el COTAD, las ordenanzas en el segundo y definitivo debate tienen que tener máximo 3 a 2 observaciones. Aquí tienen muchas observaciones. Tiene la palabra el señor concejal Pablo Burnett. Gracias, alcaldesa. Precisamente esa fue una de las motivaciones que en base al proyecto original me motivó a presentar un informe de minoría, en este caso, o no conocido o no firmado por el compañero Ángel Feijóo como presidente de la comisión, y lo firmamos con el compañero Ramiro Palacios, mismo que después de todo un proceso me permite a mí presentar un informe de minoría donde, si ustedes lo han leído, están precisamente ya corregidas la mayoría de las observaciones que ustedes han presentado. Es un proyecto más simplificado y yo por eso espero que en realidad este proyecto presentado por el compañero Ángel Feijóo más bien pase a ser archivado y más bien revisemos el informe de minoría. Para eso son los informes de minoría, compañeros. Pero no se puede aprobar un informe de mayoría que luego tenga tantas correcciones y que luego la alcaldesa se vea obligado a vetarla, nada más por quedar bien con los compañeros proponentes que hoy están presentes. Precisamente para poder hacer preciso y efectivo su propuesta desde la ciudadanía, es que hay un informe de minoría que no lo quiso conocer el compañero Ángel Feijóo. Yo espero, y de hecho va a mocionar, que este proyecto presentado por el compañero presidente de la comisión sea archivado, porque es inaplicable. Y no podemos hacer, compañera Ana Namixera, devolverle a la comisión que haga algunas correcciones y demás. En el segundo debate solo se aprueba o archiva, no hay otro proceso. Lo que pasa es que también seguro que no habrán leído el informe de minoría, como no leyeron la ordenanza de la empresa municipal de bus urbano, y que ahí mismo se especificaba acciones que debía tomar ese cabildo y no las tomó. Lo archivaron a ese proyecto sin siquiera haberlo conocido en el municipio, en la sesión de cabildo. Yo creo, compañeros, que
dadas las observaciones y la imposibilidad de ejecutarse algunas de los articulados presentes en el proyecto del compañero Ángel Feijó, puedan ustedes analizar en el segundo proyecto propuesto, que es el informe de minoría, y que analicémoslo, tomémonos el tiempo necesario para analizarlo, no es muy largo, son poquísimos artículos, en donde ya se describe cuáles son las situaciones simplificadas de lo que venimos analizando, estimada alcaldesa y compañeros. Así que yo solo puedo proponer que el proyecto presentado se archive y más bien conozcamos el informe de minoría, que ya tiene de forma más simplificada todos los proyectos que ustedes aquí de observaciones han regulado o han hecho conocer. Tiene la palabra el señor vicealcalde. Gracias, señora alcaldesa. Yo le invito a la compañera Anita que meditemos un poquito más, porque es como lo ha manifestado la señora alcaldesa, es una ley, sí, es una ley donde vamos a estar involucrados los concejales, que aprobamos un documento que va a ser en cierta forma una obligatoriedad tanto para los dueños de las edificaciones como para también la municipalidad. En el artículo 12 dice uso obligatorio de estafetas, está obligando al propietario de los predios, dice, para la ubicación de carteles, afiches u otras propagandas adhesivas removibles, se establecen las estafetas privadas y públicas. Entonces, aquí hay una obligatoriedad, y dentro del PUCS no se encuentra que hayan dentro de las casas, dentro de las edificaciones, que se establezcan espacios para estafetas. Estaríamos yéndonos en contra de la ordenanza del PUCS, Plan de Uso y Gestión de Suelo. ¿Sí? Una, compañero. La otra, el artículo 13 también, por eso decía, hay algunas correcciones que hay que hacerlas de fondo y de forma. No hay de fondo. ¿Sí? No hay de fondo. De las que ha hecho usted, ninguna de fondo. Yo le voy a hacer notar, compañero, y no con el ánimo de discutir, yo sabe que lo considero y lo respeto y lo apoyo muchísimo, y eso también espero de usted. La parte que el artículo 18 dice publicidad en establecimientos públicos y privados. Cada edificio o instalación municipal de gran concurrencia, llámese centros comerciales, mercados, teatros, canchas, centros deportivos, etcétera, contará obligatoriamente con una estafeta pública cuyo tamaño no será mayor a 2 metros cuadrados y será ubicada en uno de los accesos principales a los lugares visibles. Aquí hay dos cosas de fondo que tenemos que ver. Anteriormente, en otro artículo se menciona que los espacios serán de 250 por 250. En cambio, en el artículo 18 se manifiesta ya de un espacio de 2 metros por 2 metros, como mínimo. En segundo lugar, ninguna edificación de un teatro, cancha privada o un centro comercial va a permitir que se establezcan un espacio para publicitar negocios que no sean del mismo centro comercial. Entonces, todo eso tenemos que ver, compañero, por eso decía que se regrese para analizarlo. Es una propuesta, desde luego. Si es acogida por la mayoría de los compañeros, será así, y si no, no. Simplemente es una propuesta. El artículo 22 también dice de la competencia. Los responsables de regular y controlar el cumplimiento de la ordenanza serán los inspectores de las comisarías municipales del Cantón Loja. Aquí hay dos cosas. Compañeros concejales, por favor. La competencia no la pueden tener, ni el control ni el cumplimiento no lo pueden tener los inspectores, sino una dependencia, que en este caso sería la comisaría de ornato, no los inspectores. Entonces aquí tendríamos nosotros que, más o menos lo que yo creo conveniente, la competencia del cumplimiento de la ordenanza, y el ente sancionador será la comisaría de ornato. ¿Sí? Entonces, por eso digo, hay algunas de forma y de fondo. Y si hay de fondo, ya tenemos que tener otro tipo de corrección. Y en el artículo 23 de las infracciones, las leves, literal A, hay una parte donde dice los usuarios de las estafetas que sobrepasen el uso del espacio o cubra la publicidad autorizada dentro del periodo. Y no es un periodo, sino un espacio, porque ya lo está mencionando anteriormente, si se pasa del espacio, dice. Dentro del periodo concedido
En el permiso municipal en el rango del 26 al 29%. Entonces, el tiempo no se lo podría medir en un porcentaje, sino el espacio. Entonces, eso también ya es una forma, compañero, ya es un fondo. Entonces, esas cosas, vuelvo a proponer, si puede, si es que es del Cabildo Lojano, del Consejo Municipal, que regrese a la comisión y se la analice bien y se la vuelva a proponer, no hay ningún inconveniente. Sería saludable para todos los concejales y sobre todo para quienes van a hacer uso de esto, porque apuesto que desde hoy que escucharon de esta ordenanza, muchos propietarios de las edificaciones mañana también objetarán que ellos no quieren ser obligados a que se pongan espacios en sus inmuebles. Gracias, señora alcaldesa. Tiene la palabra, señor. Bueno, en cuanto el compañero Pablo decía de que el informe de minoría yo no lo he suscrito. Él vive defendiendo el hecho de que él está en todo el derecho de presentar un informe de minoría y también y nosotros estábamos en todo el derecho de presentar el informe de mayoría y tuvieron ya cerca de un año para poderlo realizar y se ha hecho un trabajo más bien en relativamente poco tiempo y se ha presentado ya una propuesta para que la tomen en consideración en segundo debate el Pleno del Cabildo. Entonces, en ese sentido, así como usted tiene derecho a presentar los informes de minoría, igual nosotros teníamos todo el derecho de trabajarlo con los técnicos del municipio conjuntamente con los proponentes y presentar nuestro informe de mayoría. Señora alcaldesa, compañeros concejales, quisiera hacer una propuesta para buscar salida a este punto. Hay cosas, de hecho la ordenanza fue trabajada por la comisión, presentada, y tenemos que hacer algunos ajustes que ahora mismo hemos observado y seguramente el Ejecutivo también, señora alcaldesa, tendrá algunas observaciones. Propongo la salida, que suspendamos este punto, alcaldesa, y en una reunión de trabajo con su equipo y los compañeros concejales, obviamente liderado por la comisión, podamos hacer ajustes y podamos retomar este punto para la próxima reunión o cuando usted crea pertinente, señora alcaldesa. Me parece que es una salida jurídica, tratando de salir, si la comisión acepta apoyo y si tengo apoyo de los compañeros concejales, mociono, señor secretario, suspender el tratamiento de este punto en esta reunión, solo el punto, y para volver a retomar en una próxima reunión. Sí, analizar 6, 7, 8, 9. Sí, para retomar el mismo punto. Sí, Yo creo, perdón, señora alcaldesa, le pido la palabra. Yo creo que ya hemos dado nuestros puntos de vista todos aquí. La comisión tiene claro de lo que tal vez se debe reformar, hacer. La sesión de trabajo se la puede realizar tranquilamente el día luego de carnaval, porque me imagino que de ahí viene la sesión, ¿no? Y retomarla en la siguiente sesión a este punto, ya con tal vez con los puntos hechos, como para no darle mucha larga, ¿no? O esta semana mismo se reúne la comisión. La reunión de trabajo. Y claro, nos presentaría el informe por interno a nosotros, podríamos irlo canalizando así y en la próxima sesión lo retomamos al punto. ¿Qué es lo que propone Patricio? Creo, ¿no es cierto? ¿Sí? No es lo mismo. Lo que dice Santiago, solamente puntualizar que la moción está de suspender el tratamiento del punto para poderlo tratar en una sesión de trabajo y luego retomar para la decisión, sería, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que lo que plantea Santiago es que nosotros tenemos en este punto dos informes, un informe de mayoría y un informe de minoría. Solamente se ha expuesto el informe de mayoría y se ha abierto el debate sobre el informe de mayoría.
El informe de minoría solo se lo podría tratar si es que se decide sobre el informe de mayoría. Entonces, no podríamos devolver a la comisión porque estamos tratando dos informes. No entiendo, señor secretario. ¿No se lo puede tratar al de minoría ahorita? Es que, a ver, resolviendo el de mayoría, por eso es una comisión, si se lo acepta, se lo rechaza. Si se lo rechaza, pasamos a tratar el informe de minoría. ¿Y si no se lo rechaza? Si se lo acepta, tendría que ser en base al debate, pero las observaciones tendrían que ser acogidas, aceptadas, incluso expuestas. ¿Qué observaciones son las que acoge y cuáles no? Han habido observaciones que son contradictorias, han habido observaciones de la administración, han habido observaciones sobre el tema tributario, han habido observaciones de redacción que hasta el momento el concejal en algunas no ha dicho que las acoge, otras lo ha Pero referido. deberíamos tratar el de minoría igual entonces ahorita como para saber qué es lo que contiene. No. Es que en el procedimiento estamos tratando el de mayoría. Si el de mayoría se aprueba, el de minoría ya no. No dice eso el procedimiento. El artículo 11 dice que se puede Señor presentar secretario, cualquiera está de los dos. proponiendo el señor concejal Patricio Lozano. para indicar que se lo suspenda para tratar el informe de mayoría luego. Sí, Sí, exactamente. eso hagámosle. Es que por lo que tiene bastantes observaciones, más de 10, y está en segundo y definitivo debate la ordenanza y es preocupante porque es una ley, entonces tenemos que ser responsables. También les quiero mucho a los compañeros que han presentado, pero tengo que ser responsable, no por caerles bien vamos a aprobar algo que no está bien. Sí, lo que yo no entiendo, señora alcaldesa, perdón que tome la palabra, es en dónde dice que tiene que tratarse solo el de mayoría y no el de minoría. No es que no se trate los dos, sino que se suspendería todo el punto. Y como estamos en el… Pero es que lo vamos a retomar solo al de mayoría y luego saldrá otra vez el de minoría. Pero es que eso no dice así. Se puede tratar los dos puntos. Todo el punto. Sí, yo a lo que voy es que la próxima vamos a retomar el de mayoría, ¿no es cierto? Y si sale el de minoría y lo revisamos y está mejor, ¿qué hacemos? Sí, yo creo que bueno, está bien. Lo que yo digo es que no dice la ordenanza de procedimiento parlamentario eso, pero está bien suspenderlo, pero no dice eso. Gracias. Sí, yo quería retirar mi moción para apoyar la moción del concejal Patricio Lozano. ¿Tiene apoyo a la moción del concejal Patricio Lozano? Apoyo la moción. Tomo votación por la moción del concejal Patricio Lozano en el sentido de suspender el tratamiento del punto para poder retomar luego de sesión de trabajo, creo que era concejal. Bueno, yo creo que internamente sería reunión de trabajo, no, simplemente suspendamos se suspende el tratamiento de suspender el tratamiento del punto para poder retomar. Concejala Diana Aguilar. A favor de la moción. Concejal Pablo Burneo. A favor de la moción. Concejal Jaime Cuenca, ausente. Vicealcalde Daniel Delgado. A favor de la moción. Concejal Santiago Herráez. A favor de la moción del compañero Patricio Lozano. Concejal Ángel Feijó. A favor de la moción del compañero Patricio Lozano. Concejal Adalber Gaona, ausente. Concejala Karina González. Yo voy a motivar mi voto haciendo alusión a lo que decía Pablo. Hay un informe de minoría que debió ser conocido, por algunas razones no, pero sí lo hemos leído. Y hay que revisar también que ese informe tampoco podía ser aprobado, porque el artículo 13 habla de lo mismo, de publicidad en paradas, que está legislado. El artículo 14 y 15 son bastante sinónimos, hay que simplificar. Y el 16 habla nuevamente de incentivos tributarios en la patente, o sea, tampoco el de minoría podía ser aprobado por las mismas razones que hablamos del de mayoría. Ahora, una sugerencia para la comisión, y qué mejor que estén los proponentes. Si no se resuelve el tema de la legalidad,
es difícil que nuevamente el informe pueda ser presentado y hay que tener muchísimo cuidado con las observaciones de las otras normas citadas. El tema de los porcentajes y tasas no es competencia de este cabildo, será vetado por la alcaldesa, no puede estar dentro de los articulados, es un tema súper claro según el COTAD. Y tercero, sí insistir, no es que no he presentado observaciones. Desde el año 2020 vengo proponiendo una ordenanza que promocione el tema del emprendimiento como cultura de microempresa en Loja. Hay una ordenanza que incluso se ha desarrollado, se le he pasado a la comisión con mucho cuidado ahí legislativo y de política pública. Y hay que aclarar una cosa, el tema de la estafeta es una parte de una política pública para el emprendimiento. Entonces, sí le pido a la comisión que vuelva a leer la propuesta que le hemos presentado porque hay muchos temas ahí que también pudieran tomar en cuenta. Así que a favor de la moción que hizo el compañero Patricio Lozano. Concejal Patricio Lozano. Proponente. Concejala Ana Namisela. A favor de la moción. Concejal Ramiro Palacios. A favor, señor secretario. Alcaldesa Patricia Picoita. Que la comisión analice los artículos que los había mencionado, 6, 7, 8, 9, que es bastante… yo estoy preocupada porque los medios públicos hay una ordenanza, no podemos estar violentando y ver sobre todo la factibilidad, porque la publicidad no podemos hacer en forma gratuita, también hay que decirles eso, porque la ordenanza claramente dice los porcentajes que se debe cobrar. A favor de la moción. 10 a favor, 2 ausentes.